días, muchísimas gracias a todos por estar aquí, y antes que nada lo que quiero es agradecer a Carmen no solo por la invitación que me ha hecho, que es para mí un privilegio, sino por el esfuerzo de organizar un congreso de estas características que no solo exige inteligencia, sino también audacia y energía. Y entonces Carmen es una mujer de una energía inmensa y quiero agradecérselo aquí en público. Algo que quería decir justamente antes de comenzar la presentación es que es también un privilegio estar con docentes, con personas que están trabajando en el día a día con personas de altas capacidades, porque en el fondo no es un lugar común decir que es el trabajo más bello, ¿no? Transmitir el conocimiento acumulado por la humanidad a las nuevas generaciones y pensar que hay niños y niñas de altas capacidades en las clases cuya vocación va a poder ser despertada por un maestro que les insufle ese deseo de progresar en una rama completa de conocimiento, es una enorme responsabilidad, pero también es un inmenso privilegio. Y en ese sentido pues quiero también felicitarles por la labor que hacen y siempre decir tristemente cuántas vocaciones al conocimiento o a las contribuciones éticas de la humanidad no se habrán perdido porque ciertas personas no han recibido ese estímulo, pero cuántas otras se van a poder ganar si realmente progresamos en esa dirección. Bien, la temática que yo quería explorar, tal y como lo hablé con Carmen, tiene que ver con la soledad, con una perspectiva, digamos, intimista, introspectiva, de ciertas mentes sobredesarrolladas de la historia que han hecho grandes contribuciones y que también nos pueden dar una idea, reflejar ciertas características que, sobre todo ustedes que están constantemente interaccionando con personas de altas capacidades en edades tempranas, seguro han advertido y que muchas veces constituyen un lastre para que esas personas desarrollen todo su potencial. Yo voy a emplear una definición muy laxa de superdotado o altas capacidades, simplemente voy a decir una persona que tiene una potencia intelectual más allá superior a la media, y voy a distinguir superdotado o persona muy inteligente de genio, porque el genio lo voy a definir como aquella persona que efectivamente posee unas capacidades intelectuales superiores a la media, pero es capaz de emplearlas de una manera fructífera para hacer que la humanidad avance en un determinado campo del conocimiento o de la acción social. Digamos que el genio es aquel que marca un antes y un después en un área del saber o en una esfera de la vida social. Poseer altas capacidades, estoy convencido de que todos han llegado a esa conclusión, espero que sea la conclusión fundamental del Congreso, no es un castigo sino una bendición. Cuando uno piensa en grandes mentes, en un Pascal, en un Mozart, en un Goethe, efectivamente tuvieron que sufrir por la alienación, por el aislamiento, por la soledad que eso genera, por la incomprensión, pero a la larga el haber podido hacer una contribución al acervo de conocimiento o al acervo de acción social, de valores éticos que posee la humanidad, ese es el mayor privilegio reservado al hombre, ¿no? Que otra cosa podemos hacer que intentar crear algo que nos trascienda y que de alguna manera se llegue a las generaciones venideras. Por tanto, una persona que posee altas capacidades ha nacido con un don de la naturaleza que la sitúa en una plataforma superior. Pero el estar en una plataforma superior no garantiza en absoluto ese éxito, esa contribución. Hay otros procesos sobre los que hablaremos que no siempre ni dependen de la voluntad ni tienen que ver con la inteligencia. Porque, en efecto, el poseer altas capacidades puede de hecho convertirse en una tortura. La tortura puede ser externa, y aquí han hablado largo y tendido sobre el tema, y ustedes además son docentes y saben mucho mejor yo que eso, que no me dedico a la docencia con niños superdotados. El ambiente muchas veces es desfavorable, el miedo es la fuerza más destructiva de la humanidad, eso es por todos conocido. Y muchas veces las personas que sienten miedo de los superdotados, pues a veces pueden interiorizar odio, recelo, envidia, y eso genera un ambiente enormemente desfavorable y nocivo para un niño, una niña, para un superdotado, ¿no? Porque puede incluso intentar ocultar, rebajar sus capacidades para no tener que pasar por ese trance. Pero el tipo de tribulación, de tortura en la que quería centrarme es la tortura interna, esa autoflagelación interior, ese niño que se fustiga a sí mismo, no tanto por el ambiente, no tanto porque otros sientan envidia, porque otros no le comprendan, sino porque él es consciente de tantas cosas que puede hacer, de tantas cosas que debería hacer, de tantas cosas que ignora, de la imperfección de todo lo que hace, y eso le puede generar un enorme sufrimiento interior, como vemos, por ejemplo, cuando analizamos la biografía de las grandes mentes, y siempre digo que es una de las tareas más hermosas, no es justamente profundizar en la biografía de las grandes mentes.
hay una característica que a mí me parece que suele definir a las personas de altas capacidades, sobre todo en la infancia, a los niños superdotados. Es las expectativas que el mundo puede depositar en una persona de altas capacidades, no siempre son las aspiraciones que esa persona tiene, que ese niño tiene. Lo que el mundo juzga como exitoso no siempre va a responder a sus anhelos. Aquí en esta presentación he puesto dos imágenes, ¿no? Aquí tenemos una del G8, líderes mundiales, y otra la portada de la revista Forbes, con la lista de multimillonarios, de billionaires de las mayores fortunas del mundo. Puede alguien decir, bueno, si eres tan listo, ¿por qué no llegas a presidir un país? ¿O por qué no llegas a hacerte billionaire? ¿Por qué no es Bill Gates o Carlos Slim? Bien, pues es que muchas veces esas personas no sienten ese anhelo, no tienen esa aspiración, y entonces la sociedad puede juzgarlas como personas que han desperdiciado sus talentos o que no han sabido aprovecharlos. Obviamente sería injusto porque, primero, nadie tiene por qué estipular cuáles han de ser esas aspiraciones, y segundo, porque eso puede generar una presión enormemente destructiva, como hablaremos luego, por ejemplo, de algunos casos que quiero señalar. Pero, hablando desde esa perspectiva casi de fenomenología introspectiva, claro, una persona que tiene más inteligencia es casi inevitable que tenga mayor sensibilidad. Lo decía Leonardo da Vinci, ¿no? Cuanto mayor es la sensibilidad, mayor es el martirio. Por cierto, una persona que epitomiza como pocas esa capacidad inmensa, ¿no? Y además un genio universal, como Leonardo, le he puesto la primera junto con Leibniz, ¿no? Los dos grandes mayores mentes de la humanidad. Claro, mayor sensibilidad, mayor sufrimiento. ¿Por qué? Porque siente más, percibe más las carencias, las imperfecciones, lo que podría mejorar. Es mucho más crítico consigo mismo, y eso puede traducirse en baja autoestima. Y claro, ya lo decía el clásico, ¿no? Possums cuya poseudente pueden porque tienen poder. Si el niño superdotado, por mucha capacidad que tenga, no cree que puede hacer algo, pues en el fondo, sin ese aspecto emocional, sin ese aspecto de voluntad y de perseverancia, pues no va a realmente contribuir a nada. Esa mayor percepción de las carencias del mundo y de las carencias propias, esa mayor conciencia de las flaquezas de uno y de la vastedad de todo lo que ignora, ese es un sufrimiento interior muy profundo. Y cuando uno estudia las biografías de las grandes mentes, lo ve en ciertos detalles, ese hipercriticismo, ¿no? Desde Virgilio, que quería quemar la Eneida, y fue el emperador Augusto, que al final dijo, no la quemes, eso se puede tener una obra de arte, pero el genio, fíjense, lo crítico que es consigo mismo, y eso puede generar muchísimos problemas y muchísimo sufrimiento, y seguro que los que trabajan como docentes día a día con niños de altas capacidades, pues lo saben perfectamente. Luego hay otro problema que yo creo que suele también definir a los superdotados, que es esa tendencia a una fascinación ubicua, ¿no? Por eso he puesto el jardín de las delicias del Bosco, ¿no? Porque es como todos los placeres y voluptuosidades, en este caso todos los placeres y voluptuosidades intelectuales, ¿no? A las que puede aspirar el hombre, pues en el superdotado van justamente a manifestarse, van a cristalizar. Y es muy difícil que una persona que tiene tales capacidades intelectuales, tal conciencia intelectual, sepa concentrar ese rayo de su inteligencia en una temática concreta. De hecho, suele ocurrir lo contrario, suele dispersarse. Caer en el criticismo, pues un día me intereso por una cosa, otro por otra, y eso es inevitable. Yo creo que eso ha ocurrido incluso en grandes mentes. Al principio estamos hablando de Leonardo da Vinci y de Leibniz, y desde luego, pues si uno mira, por ejemplo, esa mente absolutamente universal que fue Leibniz, pues prácticamente se dedicó a todos los campos del saber humano. O Goethe, ¿no? Goethe no podía estar sin investigar en cualquier rama del conocimiento. Pero eso puede ser una tortura y puede traducirse en fracaso, entre comillas, ¿no? Porque si uno por mucha inteligencia, por mucha capacidad que uno tenga, si no es capaz de concentrar el rayo de sus intereses en algo específico, pues es muy difícil que vaya a poder hacer una contribución. Y eso también puede a veces estar relacionado con la falta de esfuerzo y de perseverancia. Uno puede ser muy inteligente, pero si no se esfuerza, si no persevera, es decir, Einstein tardó casi 10 años en completar la relatividad general, es decir, porque no, muy inteligente que sea uno, tiene que estudiar, tiene que profundizar, tiene que investigar. No es algo que venga por ciencia infusa, salvo en casos quizás ya absolutamente deslumbrantes. Pero el propio Leonardo da Vinci era un perfeccionista y dedicaba muchísimo tiempo al trabajo, o sea, que no es alguien que le salieran las cosas casi de manera mágica como un deus ex machina. Y luego la rebelión contra las exigencias sociales, que muchas veces es positiva porque necesitamos rebeldes en la sociedad, mentes subversivas que cambien el modo en que la humanidad contempla el mundo, pero eso a veces puede convertirse en un grave problema, ¿no? Porque si no aceptas ciertas exigencias sociales, ¿cómo va a poder la sociedad canalizar tus capacidades para que pongas una contribución de progreso?
El superdotado es un eterno niño desde esta perspectiva, ¿no? Le interesa todo, se fascina por todo, se maravilla por todo. Y esa eterna niñez, que efectivamente puede ser enormemente negativa, a mi juicio, y yo creo que lo que hay que transmitir aquí es un mensaje de optimismo, vivimos en la mejor época para los superdotados de la historia de la humanidad, es lo que quiero decir al final. Esa eterna niñez también puede ser la gran ventaja de una persona de altas capacidades, porque es la llave a la fascinación, al descubrimiento, a la creación. Si nadie se fascina por nada, pues nunca va a interesarse por nada y nunca va a crear nada. Esa famosa cita de Newton, ¿no?, que refleja también una humildad tan a la altura de su inteligencia. He sido como un niño jugando a la orilla del mar, que se divierte al encontrar de vez en cuando un guijarro más suave que los demás, o una concha más bonita, mientras el gran océano de la verdad se extiende sin descubrir ante mis ojos. Ese eterno niño que se fascina, se plantea preguntas, a veces incluso elementales, que dirá, bueno, pues eso, ¿por qué te preguntas eso? Pero justamente de esas preguntas más profundas es de donde salen también los grandes descubrimientos y las grandes creaciones del espíritu. El estudio de las grandes mentes, y el reto es que el mayor número posible de superdotados se conviertan en grandes mentes que hagan contribuciones a la humanidad, es una tarea realmente subyugante, porque nos muestra, en mi opinión, los límites que ha alcanzado la especie humana en la evolución. Digamos que una gran mente, un superdotado, un genio en potencia, está como un paso por delante de la evolución, ¿no?, de la especie humana. Por eso estudiarlo también nos da una idea de hacia dónde puede ir, no de hacia dónde va, porque no sabemos hacia dónde va la especie humana, depende de nosotros casi por completo, de hacia dónde puede ir la especie humana. Por eso me parece que es realmente una tarea fascinante, y los que interaccionan con ellos desde la infancia, pues son unos privilegiados, ¿no?, como son los profesores. El reto es que el superdotado no se quede solo en una persona muy inteligente, sino que sea una persona muy creativa. Y ya diré que inteligencia no es sinónimo de creatividad, de hecho a veces puede ser incluso antónimo. Crear es doloroso. Crear junto a oposición, lo vemos en la historia de todas las grandes mentes, de todas las personas que han tenido iniciativa en cualquier campo. Es doloroso, va a generar oposición. Y no todas las personas inteligentes tienen esa fuerza de voluntad, esa perseverancia, esa audacia, que va a permitirlas no solo desarrollar grandes habilidades intelectuales, sino también enfrentarse al mundo y a veces resistir las embestidas del mundo. El creador, por tanto, no solo tiene que tener una inteligencia superior, sino una audacia incluso mayor. Los grandes creadores son el máximo orgullo de la humanidad, es la vanguardia de la humanidad. Repito la metáfora, sí. En la trama evolutiva hemos llegado a tal estadio, las grandes mentes creadoras están como un paso por delante, nos llevan, son el faro que nos hacen, o casi el puente que nos permite cruzar un nuevo Rubicón en la historia de nuestra especie. Vemos a Madame Curie, a Francisco de Goya, a Mahatma Gandhi, porque por creador no entiendo solo a un creador en el ámbito intelectual, sino en el ámbito, por supuesto, científico, filosófico, estético, ético. Mahatma Gandhi es otro genio, ¿no?, que no fuera, digamos, un filósofo, un científico. Otro problema que creo que se puede casi examinar fenomenológicamente en los superdotados es la tendencia al ensimismamiento. Las personas de altas capacidades suelen ser excesivamente solitarias, suelen dialogar consigo mismos, ese eterno soliloquio con ellos mismos, que es muy beneficioso, pero a veces puede ser negativo, porque ese diálogo exclusivo con los sabios del pasado, casi por parafrasear a Fray Guillermo de Baskerville en El nombre de la rosa, dice: yo estoy enamorado de Platón y de Aristóteles. Bueno, pero tienes que dialogar también con los sabios de tu tiempo y con las personas de tu tiempo, porque si no te vas a quedar aislado. Se siente alienado de su tiempo, y eso puede traducirse en el riesgo de privarse de estímulos si los que su mente no se desarrollará. Ya lo digo, por mucha capacidad que tenga, si no tiene ciertos estímulos, se puede atrofiar esa inteligencia. Pero de nuevo, esta tendencia al ensimismamiento yo creo que es enormemente positiva. Todo creador digno de tal nombre tiene que tomar distancia con respecto al mundo. No puede ser simplemente alguien que apuntale lo que el mundo le ha hecho. Si realmente quiere crear algo extraordinario, tiene que romper con el mundo, tiene que hacer algo nuevo. Solo así avanza la humanidad. Ahí tenemos un magnífico ejemplo de individuo ensimismado, pero genial, como fue Baruch Spinoza. Y una conclusión a la que yo quería llegar, porque se queda más poco tiempo, es que todas estas características que hemos visto, que pueden ser negativas para la persona superdotada, pero que si las examinamos desde otra óptica podemos hacer que sean positivas para la persona superdotada, no nos deben hacer olvidar que no hay una relación directa entre inteligencia y creatividad. Digamos que la inteligencia es condición necesaria, pero no suficiente, de la creatividad. A veces una gran inteligencia se puede ver absorbida y paralizada por detalles, por el hipercriticismo, por el exceso de información. Ahí tenemos el famoso demonio laplaciano, ¿no?, que postuló el Marqués de Laplace, una inteligencia tan extraordinaria que, conociendo la posición inicial y la velocidad inicial de todas las partículas del universo, es capaz de escrutar absolutamente todos los detalles del universo. Si alguien se queda paralizado por los detalles, pues nunca va a poder ver
la panorámica y no va a ser un visionario, que son las grandes mentes. Las grandes mentes, un Descartes, un Darwin, un Galileo, probablemente no eran las personas más inteligentes de su época, estoy casi seguro de que no lo eran, pero sí eran más audaces y tenían una mayor capacidad de visión. No se quedaban absorbidas por los detalles. Claro, en realidad no sabemos qué es la inteligencia. Hay muchísimos modelos, múltiples, inteligencia fluida, cristalizada, pero no sabemos qué es la inteligencia. Los psicólogos nos dicen, aquí tenemos este famoso manifiesto firmado por 52 expertos en inteligencia, que es una capacidad enormemente general que prácticamente sirve para todo, desde resolver problemas hasta planificar el futuro, hasta relacionar datos. No sabemos qué es la inteligencia, y menos aún qué es la creatividad. La creatividad es el misterio más profundo de la ciencia, y en concreto de la neurociencia. Todavía no sabemos por qué hay cerebros más creativos que otros, no sabemos cuáles son las estructuras neurobiológicas que subyacen a ello. Hay dos grandes dimensiones de la inteligencia, una inteligencia más analítica, que resuelve problemas, que se hunde, ¿no? Digamos, como que escruta hasta el fondo una materia, disecciona, y una inteligencia más sintética, más unitiva, ¿no? Más que conecta o unifica distintos aspectos. Es verdad que toda persona inteligente siempre va a tener unas características de rapidez, extensión, profundidad a la que puede llegar, pero no es fácil encontrar un único tipo de inteligencia, y desde luego siempre vamos a encontrar a efectos prácticos dos grandes tipos: una inteligencia más hacia abajo, más top-down, ¿no? que llega, resuelve los problemas mediante su disección, y una inteligencia más bottom-up, más constructiva, más integradora, ¿no? más capaz de unir. La inteligencia despeja las incógnitas sobre el dado. Efectivamente puede haber personas muy inteligentes que resuelven problemas, pero no siempre crean una realidad nueva. Eso es la creación. El reto del sistema educativo estriba en propiciar que la inteligencia se traduzca en creatividad. Ahí tenemos una foto del profesor Louis Terman, uno de los mayores expertos en superdotación de Stanford. Creó un programa para niños superdotados que llamaban a esos niños los termitas, los termites, ¿no? Por el nombre del profesor Terman. Bueno, pues muchos llegaron a una posición intelectual respetable, pero curiosamente ninguno llegó a la élite ni de la ciencia ni de la filosofía. De hecho, rechazaron al profesor Shockley, no le admitieron el programa, y el profesor Shockley acabó ganando el premio Nobel por descubrir el transistor. No hay ninguna garantía entre precocidad y gran inteligencia de infancia y luego que eso se traduzca en una aportación a la humanidad. Lo que sí es claro es que el sistema educativo quizás no pueda generar ese tránsito automático de inteligencia y creatividad, pero sí puede ayudar a crear, a edificar las circunstancias favorables. No presionar, animar a que el niño se obsesione fecundamente por algo, a que concentre su energía en una materia, fomentar la rebeldía, no penalizarla, y muchas veces la sociedad tiende justamente a lo contrario, no abrumar con expectativas prematuras. Hay casos de niños prodigios absolutamente exitosos. Ahí tenemos al Princeps Mathematicum, al príncipe de los matemáticos, a Gauss, y sin embargo debajo tenemos a William James Sidis, una persona que a los 11 años entró en Harvard, que a los 8 años había inventado su propia lengua, el Vanderbilt, y que sin embargo no hizo ninguna contribución. De hecho, luego, después de salir de Harvard, fue todo un descenso. No abrumar, porque todo el mundo puso demasiadas expectativas en William James Sidis. Y quiero concluir con esto. Vivimos en la mejor época para un superdotado. Tenemos mayor flexibilidad legislativa. Anda que no ha habido avances en los últimos años. Es decir, ha sido realmente extraordinario, y hay personas que han trabajado también y han luchado por ello. Vivimos en la mejor época. Pero más allá del marco legal, porque el marco legal siempre va a ser imperfecto. Si una persona superdotada tiene que depender de instituciones, de consejerías de educación, de ministerios, de que hagan tal, pues realmente no. Y de hecho, a veces es incluso peor, ¿no? Porque también uno tiene que tener dificultades para es en los límites donde la mayor fuerza humana sale a reducir. Pero también hay mayor conciencia social, quizás no en ciertos ámbitos, pero en otros sí. Y sobre todo yo quiero incidir en esta característica que me parece la más relevante. Gracias a mentes como Sertín Bernard-Lee, por cierto, hoy en día cualquier niño en cualquier región del mundo, aunque esté perdido en una aldea de Botswana, puede acceder a prácticamente la totalidad del conocimiento que ha acumulado la humanidad. Hoy en día no necesita ya ir a qué universidad, a cuál. Si hoy en día puede ver perfectamente conferencias de las grandes mentes del mundo en Internet, de Stanford, de Harvard, de Oxford, y va a tener mejores profesores que los profesores que lo que podemos hacer aquí en España, eso es evidente. Y sobre todo va a poder tener acceso a las publicaciones, a los papers, a los libros de las grandes mentes de la actualidad y del pasado, y va a poder escribirles, va a poder dialogar realmente con ellos directamente. Cada vez hay menos barreras que cercenen esas posibilidades creativas de un niño superdotado. Creativas tanto en el mundo del conocimiento como en el mundo de la empresa, en la que no se crean startups simplemente a veces con condiciones sociales más desfavorables, en el mundo de la ética, en el mundo del arte. Vivimos en la mejor época para un superdotado. La inteligencia, la creatividad y la sensibilidad son los faros que guían a la humanidad hacia el futuro, ¿no? Digamos, la búsqueda de conocimiento,
la creatividad, tanto en el conocimiento como en la esfera artística, y la sensibilidad ética. Y ahora mismo, porque en estos minutos ya se debe haber anunciado a quien le han otorgado el Premio Nobel de la Paz, digo, por hablar del máximo, o sea, en cuanto termine la conferencia lo miraré enseguida porque siempre surge, digo, por alguien de mayor sensibilidad o que también ha hecho una contribución al progreso humano. Los superdotados son un tesoro y están destinados a expandir la mente del hombre. Necesitamos a las personas superdotadas para que la humanidad amplíe su conciencia. Y quiero terminar con una frase de ese gran psicólogo, filósofo, estudioso de las sabidurías ancestrales de la humanidad, que fue Carl Gustav Jung. Los superdotados son el fruto más hermoso del árbol de la humanidad, pero también el más frágil. Y de todos depende que ese fruto tan hermoso no marchite. Muchísimas gracias.